Y recuerda, esta historia no me pertenece. El autor original es Dadmayeus. El uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 1. El bien deshecho capítulo 1. Prólogo, un fanfic crossover de Star Wars y Naruto 18, 23 minutos. Naruto, la guerra de las galaxias. El bien que quedó sin hacer. Capítulo primero. Prólogo. El fin. La mirada de Naruto Uzumaki era impasible mientras observaba a su oponente. Sus ojos aumentados captaban cada contracción de sus músculos y cada movimiento de su chakra. Su oponente era uno de los dos últimos miembros vivos de Akatsuki, la organización de criminales de clase S que le dio la vuelta a su vida y le arrebató todo lo que amaba. 5 años, 5 largos años de lucha y combate, de pérdida y dolor, de ira y odio. Naruto creyó que todo había terminado al derrotar a la primera generación, pero Madara Uchiha era un individuo verdaderamente retorcido y conspirador, y había reconstruido la organización en la sombra tras su supuesta derrota, haciéndose notar cuando Naruto cumplió 18. Toda la aldea oculta de la hoja estaba completamente desprevenida cuando Akatsuki los atacó directamente. Al reaparecer, había sido ascendido al rango de Jonin, alto ninja. Era el siguiente candidato a Hokage, seleccionado por la propia Sannin. Ni siquiera él lo vio venir, y lo peor era que sí. Con el tiempo, heredó las vastas redes de espionaje de Jiraiya y se convirtió en un maestro en el arte, hasta el punto de que Tsunade decía que el viejo pervertido le sonreiría, donde quiera que estuviera. Debería haberlo visto venir, pero Akatsuki había evitado por completo su red. Cualquiera de sus espías que encontrara la más mínima información probablemente moriría antes de poder transmitirla. 10 shinobi de clase S se infiltraron en Konohagakure no Sato ese día y causaron estragos, se llevaron muchísimas vidas solo para conseguir lo que poseía. Había una razón por la que todos eran considerados de clase S, S de suicidas. A menos que fueras considerado un shinobi de clase S, era suicida enfrentarse a uno, y mucho menos a 10. Aún podía ver el monumento del Hokage parcialmente derrumbado, los cadáveres en llamas de los edificios. Los rostros, por los dioses, aún podía ver los rostros. Rostros de amigos, que una vez habían reído y sonreído, estaban cenicientos y sin vida, con la sangre salpicando sus últimas expresiones antes de morir. Naruto se había propuesto dar casa a todos los miembros de Akatsuki y exterminarlos de la faz de la tierra, y lo había logrado. Durante 5 largos años, había cazado, combatido y asesinado a todos los miembros de esa organización 3 veces maldita. Había encontrado y destruido a los Gedomesu, anulando el temible plan Ojo de Luna de Madara y dispersando a los 8 Biju atrapados a los 4 vientos. Todos y cada uno habían sucumbido a la despiadada cacería del último anfitrión. Ahora, lo único que se interponía entre él y el arquitecto era este hombre, un solo hombre, un hombre al que Naruto una vez consideró un hermano, pero que ahora, al mirar atrás, se burlaba de la idea. Su hermano había muerto en el Valle del Fin hacía tantos años. Solo quedaba un cascarón cuyo único anhelo era la venganza contra el mundo. Finalmente había alcanzado a los 2 Uchiha. Todo terminaría allí, en lo profundo de los desiertos del País del Viento, rodeados por las grandes ruinas de una antigua ciudad. Una reliquia de una época posterior a la separación y dispersión de los Biju por parte del sabio, cuando los Ichibi no Shukaku vagaban libremente por los desiertos, dejando rastros de devastación cada siglo. Esta ciudad era una de las reliquias de aquella época, e incluso después de que la gran bestia fuera sellada, nunca había sido repoblada. Allí se alzaba, un recordatorio de una época más oscura. Sasuke Uchiha no mostró ninguna emoción al devolverle la mirada a Naruto. Una vez derrotado, se enfrentaría a Madara y pondría fin a esta disputa de una vez por todas. Eres el último. Así parece. No intercambiaron palabras, sino que ambos realizaron rápidamente un conjunto de sellos manuales, terminando exactamente al mismo tiempo. Ambos shinobi eran considerados los mejores del mundo, a la altura de figuras como Hanzo el Salamandra y el Sannin legendario. Incluso se les había comparado con Madara Uchiha y el Shodai Hokage Hashirama Senju, Katon Karyendan. Sasuke respiró hondo y exhaló una corriente de fuego líquido hacia su oponente. Las llamas fueron tan fuertes que quemaron la hierba entre ellos. Naruto ni siquiera se inmutó, abriendo su sello para invocar el chakra del Kyuubi y usar uno de sus jutsus originales, Ninpo Ichibi. Su chakra se hizo visible, envolviéndolo como un fuego azul místico.
Su energía vital se retorció y transformó tras él, extendiéndose desde su cuerpo a tiempo para formar una sola cola de chakra puro. Se retorció por una fracción de segundo, antes de rodearlo a tiempo para bloquear las llamas. Su cola rechazó el ataque, antes de avanzar a toda velocidad, clavándose en la tierra donde una vez estuvo el Uchiha mientras Sasuke surcaba los cielos con un salto impulsado por chakra. Naruto se apresuró a través de las llamas moribundas de la técnica de fuego de Sasuke, haciendo el sello de la mano del perro mientras respiraba profundamente. Fton, Shinryoku. Liberó el aire de sus pulmones, infundiéndolos con su chakra para crear varias balas de viento compactas. Sasuke las vio venir con la claridad sobrenatural de su Sharingan activado y giró su cuerpo en espiral, fallando los golpes por apenas milímetros. Aterrizó agachado, resbalando ligeramente por el suelo mientras luchaba por mantenerse en pie. Naruto ya estaba corriendo hacia él, ya pasando por los cambios sutiles de activación de su Zenin modo, su modo sabio, los párpados cambiando de color a un naranja rosado, los ojos cambiando de azul a un noble amarillo dorado y las pupilas reformándose en barras. Naruto levantó el puño derecho, acumulando chakra en la palma, y atacó a Sasuke. El Uchiha logró alejarse de un salto, pero observó con horror cómo el suelo temblaba y se agrietaba al impactar Naruto contra la tierra. El modo sabio permitía al usuario acceder a la energía natural del mundo, conocida comúnmente como Senjutsu, y aumentaba drásticamente su capacidad de combate. Si ese golpe hubiera impactado, el Uchiha habría quedado reducido a una mancha carmesí en el suelo. Luchar contra Naruto en Taijutsu ya era bastante difícil, sin añadir Senjutsu y el Kata Rana que lo acompañaba. En el modo sabio, enfrentarse a Naruto en Taijutsu era casi un suicidio, así que Sasuke mantuvo la distancia, disparando varios jutsus de fuego para desequilibrar al rubio mientras se retiraba. Ante ellos se alzaba el antiguo ayuntamiento, con el techo y las paredes medio derrumbadas. El Uchiha subió los escalones de piedra, desatando una lluvia de bolas de fuego para mantener a Naruto fuera del alcance del Taijutsu. El rubio contraatacó, disparando una ráfaga de balas de viento contra su oponente en un vano intento de golpearlo. Naruto frunció el ceño mientras daba volteretas y giros en espiral, esquivando varias técnicas de fuego de bajo nivel antes de contraatacar. Sasuke no luchaba como esperaba. No usaba su Mangekyou Sharingan ni intentaba acercarse lo suficiente para usar su arsenal de rayos ni sus habilidades de Genjutsu. Entonces, ¿qué demonios estaba haciendo? ¿Conduciéndolo a una trampa? Era posible. Sabía que Madara andaba por allí. Podía percibir la firma de chakra del bastardo inmortal, aunque lo ocultaba casi a la perfección. Nada podía ocultarse bien cuando Naruto usaba el Kyuubi para aumentar sus sentidos. Sasuke se detuvo en seco, desatando una última bola de fuego gigantesca y desapareció por las puertas dobles medio destruidas. Naruto frunció el ceño mientras esquivaba las llamas y subía los escalones de piedra hacia la entrada. Juntó las manos en un sello familiar, pronunciando el nombre del primer jutsu de alto nivel que aprendió, Kage Bunshin no Jutsu. Creó 10 clones y los envió al ayuntamiento. 5 entraron por la entrada principal, otros 5 rodearon la estructura buscando otras salidas. Con facilidad, el rubio saltó impulsado por chakra, aterrizando silenciosamente en el tejado plano de la vivienda desértica y entrando al edificio por una ventana rota en el segundo piso. La única luz provenía del exterior. Era obvio que cualquier luz artificial se habría apagado hacía años, y con la hora, las sombras dificultaban la visión para cualquier humano normal. Por suerte, él no era normal. En modo sabio, sus sentidos se agudizaban a niveles casi inhumanos. En modo sabio podía ver en la oscuridad también como de día. Se encontraba en un balcón, con vistas al amplio espacio abierto que probablemente alguna vez fue la recepción. Sus 5 clones se habían colado con cautela por la recepción, solo para ser emboscados por el Uchiha desde las sombras. Naruto, por su afluencia de recuerdos, supuso que Sasuke había eliminado a 2 de su vanguardia antes de que supieran que los había golpeado, y estaba en medio de un combate contra los otros 3 con Kusanagi. No pasó mucho tiempo hasta que el Uchiha redujo a los 3 restantes a 2, luego a 1, y era obvio que el Uchiha creía que el último era el verdadero. Sasuke seguía subestimándolo, incluso ahora. A veces Naruto se preguntaba si su antiguo amigo, ahora acérrimo enemigo, se enteraba siquiera de que había pasado los últimos 5 años persiguiendo a los shinobi de rango S de Akatsuki y que los había derrotado.
Claro que a veces contaba con la ayuda de Oinin y Anbu de Kiri, Suna o Ame, pero la mayoría de las batallas terminaban en duelos a muerte. Aunque no podía atribuirse todo el mérito por matar a Kisame, el azote de la niebla oculta era un oponente poderoso, y requirió el esfuerzo conjunto de él y Conan para derrotar al corpulento. Incluso le había dado la espada del hombre tiburón, Sameada, como agradecimiento. Pensándolo bien, hacía tiempo que no veía a su compañero aprendiz. Necesitaba anotar mentalmente la visita a Ame. Reprimió sus pensamientos, viendo a Sasuke atravesar con su espada a su último clon, que explotó en humo. Naruto aprovechó la oportunidad, formando un Rasengan en cada mano, mientras bajaba de la barandilla y caía hacia su compañero de equipo. Senjutsu. Rasengan. Arte sabio. Rasengan. Naruto golpeó el abdomen de Sasuke con los dos Rasengan completamente formados, observando cómo el rostro de Uchiha se contorsionaba de dolor antes de que el contragolpe lo lanzara hacia atrás, estrellándose contra un par de puertas dobles de roble, atravesando la sólida madera y destrozándolas. Naruto suspiró, desactivando su forma de sabio para conservar chakra mientras comenzaba a caminar. Sasuke no sería derrotado tan fácilmente, ni en 1.000.000 de años. Sinceramente, esperaba una técnica de Mangekyou, como Amaterasu o incluso Izanagi, pero para su sorpresa, no apareció ninguna al atravesar los restos de las puertas de roble. Dentro había una gran cámara. El techo estaba medio derrumbado, llenando la habitación de escombros. Vio las figuras destrozadas de mesas y sillas. De hecho, atravesó a Sasuke con una de las últimas mesas utilizables. Se detuvo en el centro de la cámara, observando a su oponente mientras se ponía de pie temblorosamente. Vamos, Sasuke. No puedes vencerme luchando así. Sasuke escupió un chorro de sangre antes de sonreír. Incluso después de todos estos años sigues siendo un tonto crédulo. Naruto arqueó una ceja. ¿De nuevo? Sasuke mantuvo la sonrisa burlona antes de pasar rápidamente entre una masa de sellos manuales y arrodillarse, golpeando el suelo con las manos. Realmente no tienes remedio, Naruto. Te traje aquí a propósito. Glifos y runas comenzaron a aparecer en el suelo, serpenteando por las baldosas de piedra rotas para formar un sello trampa circular de hierro que se extendía de un lado a otro de la parte aún utilizable de la cámara. Naruto sonrió con suficiencia al ver el sello, obviamente obra de un maestro, lo que excluyó de inmediato a Sasuke. Esto se debía principalmente a que el joven Uchiha se encontraba dentro de la capa exterior de sellos, atrapado por la barrera exterior. A menos que hayas empezado a investigar Fuinjutsu, diría que esto no es tu trabajo práctico. El Uchiha lo miró con el ceño fruncido, pero Naruto continuó, arrodillándose en el suelo para pasar una mano por el sello central, un círculo cubierto de sellos elementales que lo rodeaba. Esto es obra de un verdadero maestro de sellos. Diría que de un nivel similar al de Jiraiya o al mío. Supongo que eso significa que no fue obra tuya, Time. Esta vez, el Uchiha le gruñó abiertamente, lo que hizo reír a Naruto. Cómo le encantaba irritar al traidor. Era uno de sus pasatiempos favoritos últimamente. Tienes razón, Naruto. El rubio miró al dueño de la voz, perfectamente equilibrado sobre los restos de una vieja viga de piedra. Madara Uchiha no había cambiado mucho de atuendo con los años. Aún llevaba la máscara naranja que giraba sobre su rostro, su cabello negro seguía corto y despeinado, y su figura seguía completamente oculta por la capa de Akatsuki. ¿Es esto obra tuya, anciano? Madara rió entre dientes mientras bajaba de la viga y aterrizaba en el suelo agrietado como si no hubiera perdido ni un segundo. Así que lo fue. Uno de los sellos trampa más fuertes, ni siquiera un Jinchuriki de tu poder podría liberarse de él. Naruto se encogió de hombros. Eso también significa que no podrás venir a mí. El sello trampa de hierro es una técnica de rango S que, además de aprisionar al objetivo, erige una barrera que impide la entrada a cualquiera. Observó los dos círculos, cada uno de los cuales constituía una barrera de energía invisible. Suspiró molesto. Va a tardar un poco en liberarse. El joven sapo intentó alcanzar el enorme pergamino de almacenamiento atado a su espalda, pero se detuvo a mitad de camino cuando Madara rió entre dientes. No hay necesidad. Terminaré mucho antes de que anules el sello. Oh, le interesó Naruto. ¿Qué estaba planeando ese viejo loco? ¿Y tú qué planeas? Naruto, reprendió Madara suavemente, pensé que ya lo habrías notado. Mira más de cerca el sello. Naruto frunció el ceño al inmortal, pero se encogió de hombros e hizo lo que le pidió. Miró a su alrededor, examinando cada rincón del sello en cuestión de segundos.
Una leve apertura de ojos fue la única señal de que lo había notado. Había runas y líneas adicionales a lo largo del sello, glifos que sabía que no deberían estar allí. No servían para nada. Entonces lo miró con más atención y maldijo en voz baja. Había otro sello debajo del primero, tan intrincado como el anterior. Mira debajo de lo de abajo. Naruto murmuró las palabras de su difunto sensei como si fuera una plegaria, antes de mirar a Madara con enojo. Estás loco. Espera, no respondas. Estás loco. ¿Sabes siquiera qué clase de sello es este? Pudo ver la alegría en el único ojo visible del bastardo. Sí, lo es. Naruto apretó los dientes antes de que sus ojos volvieran a repasar la extensión de sellos en los que estaba atrapado. Estos, por sí solos, creaban un poderoso sello de captura. Pero el adagio de estos sellos nunca se había probado antes, al menos no por él. Los glifos añadidos eran una versión exagerada de los sellos usados en las etiquetas explosivas. Esto significaba una cosa, era un sello de doble efecto, uno para atraparlo y el otro para crear una bomba. ¿Qué pasa? Sasuke frunció el ceño y tocó la barrera exterior, solo para recibir una descarga eléctrica. Es un sello de doble sentido. Respondió Naruto por el anciano Uchiha. Uno era un sello trampa, y estas marcas adicionales son runas explosivas, versiones más grandes de los sellos estándar que se usan en las etiquetas explosivas. Uno de estos bastaría para arrasar una casa pequeña, pero todos juntos serían suficientes para convertir todo el pueblo en un cráter enorme. Los ojos de Sasuke se abrieron ligeramente, antes de mirar fijamente a su antepasado. ¿Es cierto? Lo siento, Sasuke, respondió Madara. Sin el Gedomesu no podemos extraer el Kyuubi, y con el Biju liberado, no hay manera de que podamos completar la misión. La única forma de sobrevivir es sacar el contenedor del Kyuubi. ¿Te refieres a la única forma de que sobrevivas? Sasuke escupió enojado. ¿Te han traicionado, Sasuke? Naruto rió con tristeza. A pesar de la situación, se mantenía erguido y orgulloso, con los brazos cruzados. No temía a la muerte. Sus amigos, su familia y su aldea habían muerto. Él solo se uniría a ellos. Solo me arrepiento de dos cosas: de tener que morir contigo y de no haber podido llevarme a Madara conmigo. Siento decepcionarte, Naruto. Madara sonrió con sorna bajo su máscara naranja en espiral, antes de arrodillarse, con las manos desdibujándose en un conjunto de sellos manuales. Otro sello, un glifo de activación, apareció a sus pies, con una larga línea que conducía al sello principal. Terminó con la velocidad del rayo y golpeó el sello con la mano. Los glifos comenzaron a brillar con un suave azul, recorriendo la línea y abarcando todo el sello. Sasuke miró las runas brillantes con una mezcla de miedo y fascinación. Naruto permaneció inmóvil, sin apartar la mirada del orbe Sharingan del anciano Uchiha ni un segundo. Muerte al fin. Madara asintió, antes de que todo su cuerpo comenzara a distorsionarse y a girar, señal de que había activado su técnica de teletransportación, transportándolo a una distancia segura de la zona cero. Lentamente, el brillo se intensificó hasta cegar incluso a los ojos aumentados de Naruto. Lo último que vio el rubio fue una luz increíblemente brillante antes de desmayarse. El resultado fue instantáneo. En un acantilado, a una distancia segura del pueblo, Gaara, sus hermanos y 3 escuadrones Anbu observaron horrorizados cómo las ruinas desaparecían en una enorme explosión sin precedentes. En poco tiempo, una enorme nube de humo gris con forma de hongo llenó el horizonte, habitualmente despejado. Pasaría otra hora antes de que el humo se disipara, dejando solo un enorme cráter lleno de escombros. Serían otros 5 días de búsqueda continua antes de que se suspendiera la búsqueda del cuerpo de Naruto Uzumaki. Madara escapó de la red Anbu que Suna había tendido alrededor de las ruinas y continuó siendo el objetivo principal de las divisiones Oinin de cada aldea durante años. Finalmente, fue acorralado y asesinado en la Tierra del Arroz por una fuerza unida de equipos Anbu de rayo, agua, arena y lluvia. El propio Raikage fue quien aniquiló a los Uchiha, por su hermano, por su hija adoptiva y por el niño que contenía al Kyuubi. Se erigió un monumento en honor a la muerte de Naruto, en honor a todos los caídos en la guerra mundial contra Akatsuki. Los nombres de los Jinchuriki, así como los de los habitantes de cada aldea, estaban inscritos en las lápidas de mármol de 10 pisos de altura. En el centro se encontraban las estatuas de piedra de los 9 Jinchuriki.
La estatua de Naruto se alzaba en el centro, y en su placa se encontraban mensajes de sus amigos supervivientes. Nota del autor 1. Empecé a escribir esto hace un tiempo, antes de empezar mi historia de un largo camino desde casa, pero empecé a perder la motivación a mitad del capítulo 4, así que subí el primer capítulo con la esperanza de recuperar mi inspiración con ayuda externa. Esta será una historia crossover de Star Wars y Naruto, dos de mis universos favoritos fusionados en uno, con dos de mis personajes favoritos de todos los tiempos también fusionados. Espero que lo disfruten, algo tanto para los fanáticos del anime como de la ciencia ficción. Disfruta y muestra tu apoyo a través de favoritos, C2, alertas y reseñas, jajaja. Tuyo sinceramente, Darth Mayeus. Capítulo 2. The God Left Undone Chapter 2. Are You an Angel? Star Wars más Naruto Crossover Fanfic 40-51 minutos. Capítulo 1. ¿Eres un ángel? Últimas noticias de Holonet. Victoria de la República en Seleucami. Fuentes confirman que el Gran Ejército ha tomado con éxito el planeta separatista central de Seleucami, lo que permite a nuestras fuerzas acercarse a los mundos de origen de la Confederación. La batalla fue feroz, con numerosas bajas, incluyendo al Alto Maestro Jedi por Rancisis. El Canciller Supremo Palpatine felicita esta monumental victoria y expresa su pesar por las vidas perdidas. Aunque hoy hemos obtenido una gran victoria, nunca debemos olvidar a quienes murieron al servicio de la República. El Conde Dooku, comandante supremo de las fuerzas separatistas, es asesinado por el héroe sin miedo. Se confirma que el comandante supremo de las fuerzas de la Confederación, el Conde Dooku, fue asesinado por el general Jedi Anakin Skywalker durante la batalla de Coruscant. La muerte del conde, así como la aniquilación de la gran flota confederada y el exitoso rescate de nuestro querido Canciller Supremo, suponen un gran paso hacia la victoria en esta guerra. El general Grievous derrotado. Se confirma que el general Grievous, segundo al mando de todas las fuerzas separatistas, ha sido derrotado y abatido por el alto maestro Jedi y alto general de la República, Obi-Wan el negociador Kenobi. Continúan los intensos combates en Migeto, pero con la muerte del alto mando militar confederado, parece solo cuestión de tiempo para asegurar la victoria. El Senado presiona para que el Canciller Supremo permanezca en el cargo. El Senado acuerda por unanimidad la aprobación de la Ley de Alta Seguridad, otorgando al Canciller Supremo Palpatine poderes más amplios para garantizar la seguridad e integridad de la República Galáctica. Felucia. Territorios del borde exterior. La Sakura salió de la tienda y estiró sus músculos doloridos, sin poder reprimir un gemido al sentir un crujido en las articulaciones. Llevaba 2 horas atrapada en la tienda de comunicaciones, recibiendo informes de los maestros Yoda y Windu. Recibir informes del primer y segundo maestros de la Orden Jedi era una tarea intimidante, y no le gustaría volver a estar en ella pronto. Necesitaba salir de esa tienda y respirar aire fresco. Aunque si el aire allí era fresco o no era tema de debate. Su amigo y antiguo profesor, Quinlan Vos, lo había dicho mejor. Felucia era una trampa mortal en llamas. La temperatura durante el día oscilaba entre los 16 y los 22 grados, excepto durante el ciclo nocturno o las fuertes tormentas, donde se sabía que llegaba a -10. Su elección de atuendo era perfecta para este entorno. En ese momento, había optado por llevar unos pantalones de cuero ajustados, un chaleco de cuero cortado que dejaba al descubierto sus brazos y abdomen, y unas botas negras hasta la rodilla. Incluso con este atuendo, hacía calor, y solía estar cubierta de sudor por el esfuerzo antes de que terminara el día. Desde luego, no envidiaba a sus soldados clon, que se consumían en esos trajes blindados. Cerró los ojos, respiró hondo y los abrió para ver el torrente de actividad a su alrededor. La base estaba siendo desmantelada y empacada. Su ejército estaba en movimiento. Los soldados clon se subían a los transportes abiertos todoterreno, ATOT, y a los ejecutores tácticos todoterreno de 4 patas, AT. En resumen, iban según lo previsto, y el 327 Cuerpo Estelar estaría listo para avanzar en 1 hora. El 327 Cuerpo Estelar era una división que había comandado durante el último año, y habían librado muchas batallas codo con codo. Había llegado a respetar a los clones de la división por su destreza en el combate, y sabía que ellos la respetaban profundamente por haberlos sacado de apuros donde habrían muerto. El comandante clon de la división, Blee, se lo confesó tras su primera misión juntos. Ayla esperaba que la división regresara a Coruscant tras la batalla de Seleucami para pedir permiso, pero se le denegó y se le asignó una nueva misión. Originalmente, la misión era capturar a Shumai, la líder separatista de alto rango.
Pero eso cambió rápidamente a los pocos días de su llegada al planeta. Salvaron a su compañera caballero Jedi, Barry Sophie, quien les informó que Shumai no solo había abandonado el planeta, sino que también planeaba envenenar el suministro de agua de Felucia. Ayla informó de esto al Alto Consejo, donde se le ordenó permanecer para detener la crisis. Los informes sugerían que, desde la partida de los líderes de la Confederación, la fuerza enemiga en el planeta se reducía a unos pocos miles de droides de combate y mercenarios con apoyo blindado medio. A todos los efectos, parecía que los separatistas habían abandonado casi por completo el planeta, dejando atrás una fuerza simbólica prescindible para simular que intentaban defenderlo. Señora, se giró y vio a su amigo y confidente, Firmes justo detrás de ella. Blee era su comandante clon, el segundo al mando del 327. La había protegido desde que fue asignada como su superior, y ambos se habían hecho amigos íntimos durante los años que pasaron juntos. Blee vestía su armadura de campaña, la que antes era blanca y prístina con ribetes amarillos, ahora desportillada y quemada por el combate. La división está lista para partir. Solo esperamos su orden. Ella asintió con la cabeza. Muy bien, comandante. Dígale a la división que pueden avanzar. Sí, general, respondió el comandante, inclinándose un poco. ¿Está bien? Los viejos no le dieron la lata, ¿verdad? Sonrió con sorna ante su declaración. Blee se había vuelto muy protectora con ella con los años. Vaya, la mitad del cuerpo se había vuelto sobreprotectora. Cualquiera que la mirara mal sentía al instante las miradas de al menos 10 clones en la espalda, y otros 5 empuñando lentamente sus blasters. Ayla estaba acostumbrada a que llamara a los altos maestros unos viejos desaliñados, y no le molestaba. Nada que no pueda solucionar. Solo quieren saber cuándo terminaremos de limpiar. Nuestra oferta sigue vigente, susurró Blee con tono casi conspirativo. Ayla se rió de eso. La oferta era irrumpir en el templo Jedi, aturdir a todo el Alto Consejo y colgarlos de los pies en la entrada del Senado. Tentador, pero no. El comandante se encogió de hombros. Todavía está abierto. Suspiró antes de cambiar de tema. ¿Ya se mudó Barris? Hace unos 10 minutos, general, respondió Blee. No se preocupe, está en buenas manos. Claro que está en buenas manos, Galle está con ella, respondió Ayla con un puchero, girándose para observar la espesa jungla alienígena que se extendía ante ella. Sucedió de repente. Su mente fue asaltada por un mar de recuerdos y emociones que no eran suyas. Tantas que era imposible filtrarlas, eran completamente incoherentes. Unas manos se alzaron borrosas para sujetarse la frente. Dejó escapar un jadeo y luego un grito de sorpresa mientras la reacción psíquica continuaba su asalto. Algunas imágenes se hicieron claras. Un continente entero se sumió en la guerra. Una mujer moribunda en una acera, con el cabello a la altura de los hombros de un extraño rosa, un agujero en el pecho causado por un potente golpe. Intentó hablar, pero sus palabras se apagaron, se perdieron. Un joven de cabello negro y ojos de onix que se tornaron carmesí, atravesaba el pecho de una joven con una cuchilla de electricidad azul. Su largo cabello oscuro enmarcaba un rostro pálido y redondo, y sus ojos lavanda, sin pupilas, miraban con asombro a su asesino mientras la muerte se la llevaba. Una ciudad en ruinas, edificios en llamas y calles llenas de cadáveres. Un hombre, con cabello negro que le llega hasta la parte baja de la espalda, piel blanca pálida, pigmento púrpura sobre los párpados y ojos de un amarillo enfermizo con pupilas rasgadas. 10 figuras, con sus rostros ocultos en las sombras, vestidas con largas capas negras de cuello alto y adornadas con nubes rojas. Un hombre, vestido con la misma capa negra con nubes rojas. Su rostro estaba oculto bajo una máscara naranja, con la superficie cubierta por un patrón en espiral. La única parte visible de su rostro era la ojera, un único ojo carmesí que miraba fijamente. Un animal enorme, de pelaje rojo sangre, con 9 colas retorciéndose y girando a su alrededor. Parecía mirar a través de ella y abrió la boca para emitir un grito terrible y silencioso. Un joven humano, de cabello rubio oscuro, ojos azules, piel bronceada y marcas como bigotes en las mejillas. Extendió la mano derecha hacia ella, mientras sus labios pronunciaban un conjunto de palabras silenciosas. Encuéntrame. Ayla se despertó sobresaltada, sintiendo unas manos que la sujetaban por los hombros y la sacudían. Abrió los ojos lentamente y se encontró con el rostro preocupado de Blee. Su boca se movió, pero no pudo oír las palabras. Sonaban como si las pronunciara a cámara lenta, solo una masa de sonidos profundos. Pero poco a poco recuperó el sentido y escuchó su voz con mucha más claridad.
General, maldita sea, Ayla. ¿Me oyes? Sí, respondió ella con voz ronca. Sí, Blee, te oigo. ¿Estás bien? Preguntó el comandante con el ceño fruncido por la preocupación mientras la ayudaba a sentarse. ¿Se había desmayado? No lo sabía, pero a juzgar por la reacción de su comandante, debía de haberlo hecho. No lo sé, respondió Ayla frunciendo el ceño, mientras se masajeaba la sien con la mano derecha, distraída, en un vano intento por aliviar el dolor persistente. Creo que tuve una visión, pero fue muy fuerte, más fuerte que cualquier otra que haya tenido antes. El comandante asintió. Había estado lo suficiente cerca de los Jedi como para saber cuándo tenían visiones. Normalmente, cuando esto sucede, se pregunta por su salud mental, pero hasta ahora parecía que esto nunca le había sucedido a Ayla. ¿Debería llamar a un médico? No, respondió Ayla, aceptando la mano que le tendía para ayudarla a ponerse de pie. No es nada, estaré bien. Encuéntrame. Levantó la mano de golpe para masajearse la frente de nuevo. Esa voz, más suave esta vez, era sin duda la misma que había oído en su visión. Se giró, ignorando la mirada preocupada de Blee, para contemplar el extraño bosque felusiano. Árboles con forma de hongo que se alzaban hasta el horizonte, un paisaje árido, interrumpido ocasionalmente por los brotes de vegetación más pequeña que no reconocía. Algo en ese bosque la llamaba. «Blee, ¿puedes tomar el mando un momento?», preguntó, sabiendo la respuesta antes de que saliera de su boca. «Por supuesto», respondió Blee con voz insegura. «Entonces, llévalos al punto de encuentro», ordenó con ligereza, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora para intentar disipar sus temores. Ayla debería haber sabido que no funcionaría. «No creo que deba dejarte sola después de algo así, bueno, no sé qué fue». Ella le hizo un gesto para que se fuera. «Estoy bien ahora, Blee, pero algo en este bosque me está llamando y no creo que pueda descansar hasta que descubra qué es». Blee la observó un momento antes de suspirar derrotado. «Los demás lo tendrán en sus manos por esto. ¿Puedo al menos convencerte de que lleves un escuadrón de soldados ARC?» Ella le dedicó una sonrisa pícara. «Solo me retrasarán». «Esto podría ser una trampa, ¿sabes?», intervino su amiga, reticente a ceder todavía. «Un Jedi oscuro intenta separarte de nosotros». Ayla cerró los ojos y se concentró, dejando que la fuerza fluyera a través de ella. La envió en la dirección aproximada de donde se originó el latigazo psíquico. No era maligno. No pertenecía al lado oscuro. De hecho, era débil, y parecía más confundido y asustado que peligroso. «No es una trampa, y ni se te ocurra ponerme los ojos en blanco, Blee. Esto no es una trampa». «Muy bien, general», cedió Blee, poniendo los ojos en blanco de todos modos, solo para que ella supiera su opinión. Aunque llevaba el casco puesto, su mirada indiferente le indicó que lo sabía. «Pero si no regresa para el final del día, enviaré un escuadrón ARC a buscarlo». Ella sonrió, antes de lanzarse con un fuerte salto y gritar. No esperaba menos. Blee negó con la cabeza, perplejo, antes de volver a la columna de tropas de la República, con un solo pensamiento en la mente. «Quizás debería haberme dejado uno de sus sables de luz». Ayla saltó del borde del acantilado, saltó entre unas ramas, aterrizó agachada y echó a correr a una velocidad imposible de imitar para cualquier persona ciega a la fuerza. Corrió por la llanura, aminorando la marcha solo para saltar ocasionalmente y sortear cualquier afloramiento rocoso o colinas onduladas. Tras casi 15 minutos corriendo a un ritmo acelerado por la fuerza, se detuvo, cansada y jadeante. Podía ser una caballero Jedi, pero semejante uso de la fuerza era demasiado para ella. Ayla no era Anakin Skywalker, aunque deseaba tener su resistencia y fuerza de vez en cuando. Tras un minuto para recuperar el aliento, comenzó a caminar entre la maleza, repentinamente densa, a un ritmo más tranquilo. Felucia era conocida por su fauna mortífera, pero no percibía ningún depredador peligroso en las inmediaciones. Aún así, sentía algo poderoso y amenazante. Era como si una criatura influyente desatara un hilillo de fuerza, manteniendo a los demás depredadores fuera de su alcance. Sin embargo, Ayla no dejó que esto la detuviera. La fuerza la llamaba, casi exigiéndole que siguiera su señal, y así lo hizo. Finalmente, apartó una última barrera de ramas y follaje, llegando a un claro sin plantas ni vida silvestre. Era solo un terreno árido, de unos 20 metros de ancho, con un gran árbol con forma de hongo en el centro. Sintió algo en esta planta. La fuerza misma se concentraba a su alrededor como un faro brillante.
Tímidamente, la joven caballero inspeccionó el árbol más de cerca y vio que su tronco violáceo estaba ahuecado. Una hendidura de 1 metro de largo en forma de hoz era la única vía de acceso. Con curiosidad, se asomó y jadeó. Había alguien allí. La ranura era demasiado estrecha para que pudiera pasar, así que se llevó la mano a la cadera, donde uno de sus sables de luz dobles estaba sujeto a su cinturón de cuero, y lentamente extrajo el cilindro. Encendió el arma, sintiendo el calor que emanaba de la hoja azul antes de cortar con cuidado la abertura. Finalmente, fue lo suficientemente grande como para que pudiera apretarlo, y cerrando el sable de luz, comenzó a avanzar lentamente. Como muchas mujeres de su raza, Ayla tenía una complexión ágil y esbelta, lo que le permitía abrirse paso por espacios estrechos con mayor facilidad que la mayoría. Dentro del tronco hueco, la influencia de las fuerzas se multiplicó por 10, y se sintió ligeramente mareada por el poder que emanaba. El interior estaba oscuro. La única luz se filtraba por la estrecha rendija. Hábilmente, Ayla levantó la mano derecha y se concentró, permitiendo que la fuerza se extendiera por su brazo y creara una suave luz blanca en las yemas de sus dedos. Fue entonces cuando vio lo que había dentro del baúl. Era un humano, un joven de su edad, quizás 1 o 2 años menor. Era difícil distinguir los colores en la oscuridad, pero pudo distinguir que tenía el cabello claro, la piel bronceada y la ropa colorida. Lentamente, la joven Jedi se arrodilló para inspeccionar al hombre. Le comprobó el pulso en el cuello y descubrió que, aunque débil, seguía ahí. Respiraba, aunque superficial y ligeramente entrecortada. Finalmente, lo examinó con la fuerza y jadeó al sentir un calor intenso que la invadía, como si hubiera estado sumergida en un charco de agua tibia. La perturbación de la fuerza provenía de él. Todo ese poder puro provenía de él. Era como una presa que se rompía. Miró a su alrededor y supo que tenía que sacarlo del árbol. Necesitaba más espacio para intentar sanarlo. Ayla no era sanadora. No estaba tan bien entrenada como Barris, pero era lo suficientemente buena para brindar primeros auxilios. Rápidamente se levantó, reavivó su sable de luz y cortó un agujero mucho más grande en la corteza, lo suficientemente grande como para arrastrar a este joven humano. Una vez hecho esto, lo agarró de la ropa y tiró. Maldijo, él era bastante pesado y ella no era físicamente fuerte debido a su esbelta figura. En combate, dependía más de su velocidad que de su fuerza bruta. Finalmente logró sacarlo del tronco y lo depositó con cuidado en el suelo del bosque. Se sentó un momento, intentando recuperar el aliento en silencio. La humedad del ambiente, sumada a los 15 minutos de carrera a toda velocidad, y el esfuerzo por arrastrar al joven hasta terreno abierto la habían agotado. Estaba empapada en sudor y respiraba con dificultad. Su amo tenía razón. Sin duda, necesitaba entrenar más. Mientras Ayla descansaba, se tomó el tiempo de observar al humano que había bajado del árbol. Era bastante guapo. Su cabello, una masa de puntas rubias oscuras hasta los hombros, enmarcaba un rostro redondo y bronceado. 2 pares de marcas de bigote adornaban sus mejillas, dándole un aire exótico. Mientras lo sacaba, Ayla había podido apreciar su cuerpo bajo la ropa y había descubierto que era musculoso. Lo había visto antes, pero ¿dónde? La visión, este era el hombre de su visión. Su ropa era extraña. Un pantalón caqui verde oscuro y una chaqueta de manga larga con un chaleco de combate blindado sin mangas encima. Calzaba unas sandalias negras y, atada a la frente, una diadema de tela negra. La placa metálica estaba adornada con una masa de líneas ondulantes que le recordaban a una hoja. Encima de la ropa, llevaba una gabardina larga, roja con llamas negras en los puños y el dobladillo, y un enorme pergamino atado a la cintura, que ella le había quitado y dejado a un lado antes de bajarlo. Respirando hondo otra vez, se arrodilló a su lado y, inclinándose, apoyó la cabeza contra su pecho, buscando el latido de su corazón. Allí estaba, latiendo un poco lento, pero sin mostrar signos de convulsión. Soltando el aire, se recostó y volvió a tomarle el pulso. Era más fuerte que la última vez, y su respiración se volvía regular y continua. De repente, una mano se alzó, agarrándola con fuerza por la esbelta muñeca. Ella jadeó bajo la presión y, temerosa, lo miró a la cara. Sus hermosos ojos azules, con pupilas rasgadas, miraron a su alrededor con aire frenético antes de posarse sobre ella. Se abrieron de par en par, confundida, y ella supuso que nunca había visto a una Twi'lek. Ella se tensó, esperando que la atacara. No era raro que alguien en su estado atacara inconscientemente. En lugar de atacarla o entrar en pánico, sonrió con tristeza y habló con una voz que se debilitaba con cada palabra. Bueno, parece que mi suerte ha mejorado.
Al menos el ángel que enviaron por mí es hermoso. Parpadeó ante sus palabras mientras él se desmayaba, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Durante y antes de la guerra, había realizado numerosas misiones encubiertas para los Jedi y la República, y había recibido muchos comentarios similares. Pero los hombres de antes solían ser mafiosos deshonestos, mercenarios, esclavistas o soldados enemigos en busca de un encuentro casual. Este hombre hablaba como si se estuviera muriendo. Frunció el ceño. ¿Por qué creía que estaba muerto? Sus signos vitales se estaban estabilizando a un ritmo impresionante. Con la tranquilidad de que el joven estaría bien y despertaría solo en unos minutos, se sentó, cruzó las piernas y decidió meditar. Quizás intentar encontrar una respuesta a por qué la fuerza la había llevado hasta ese extraño humano. Era evidente que era sensible a la fuerza, pues su aura misma parecía un faro de energía para sus sentidos. No tenía la mancha ni la fuerte presión espiritual de los Jedi oscuros o los Sith. Un gruñido de dolor fue la primera señal de que estaba despierto, y abrió los ojos para ver a este extraño humano sentado, con la mano extendida para frotarse la frente. Él no la notó, pues tenía los ojos cerrados. Maldita sea, nunca pensé que tendría resaca en el más allá. Ella frunció el ceño ante sus palabras. Él realmente creía que estaba muerto. Lentamente, empezó a levantarse, pero se tambaleó al apoyarse sobre una rodilla. Ella se acercó para detenerlo con una mirada preocupada, sus delgadas manos lo sujetaron del brazo para sujetarlo. Cuidado, te has dado un golpe fuerte. El rubio se estremeció bajo su agarre, pero se negó a soltarlo. Con cuidado, Ayla lo recostó. Intentó abrir los ojos, pero la luz era demasiado intensa y los cerró apresuradamente, gimiendo de dolor. Ella sonrió. Ábrelos despacio. Listo. Allá vamos. Lentamente, Naruto abrió los ojos, estremeciéndose bajo la intensa luz del sol, pero negándose a cerrarlos. Unas manchas asaltaron su vista y tardó un minuto en adaptarse. Miró a la mujer arrodillada a su lado. Su voz tenía un acento extraño, casi encantador para él. Pero al verla, dio un salto de sorpresa. No era humana. Era alta y esbelta, vestida con un cuero ceñido que dejaba al descubierto su vientre y brazos, además de permitirle ver su escote cuando se inclinaba para inspeccionarlo. Su piel era de un azul oscuro, quizás cerúleo. Un rostro perfecto, labios carnosos de un azul medianoche, ojos color chocolate, pero lo que más le sorprendió fue que, en lugar de pelo, tenía dos largas colas que le llegaban hasta la cintura. ¿Quién eres? ¿Qué eres?, preguntó Naruto mientras se ponía de pie de un salto. Un kunai voló hacia sus manos gracias al dispositivo de almacenamiento que sostenía en la muñeca. La mujer, a su vez, retrocedió con lo que parecía un salto impulsado por chakra y adoptó una postura defensiva. Su esbelta mano derecha se extendió hacia un dispositivo cilíndrico en su cadera izquierda. Lo sujetó con fuerza, lo adelantó y accionó un interruptor. Una espada de energía azul pura cobró vida con un silbido. Naruto frunció el ceño mientras observaba el arma. Nunca había visto nada parecido, pero supo instintivamente que era mortal. Acercó su kunai y adoptó una postura defensiva ante esta hermosa y extraña criatura alienígena. Por favor, cálmate. La mujer parecía suplicar con un acento extraño y encantador. No quiero hacerte daño. Observó cómo esta extraña criatura etérea descendía agachada, desconectando su arma y colocándola en el suelo. Se levantó, retrocedió unos pasos con cuidado y alzó las manos en señal de rendición. La observó un instante, preguntándose qué estaría tramando, antes de asentir e imitar su movimiento, colocando su kunai en el suelo. Mire, señora, dijo de repente, extendiendo la mano para rascarse el dorso y sonriéndole tímidamente. ¿No será usted un ángel por casualidad? Ella lo miró, como si se preguntara por su cordura. No. ¿Por qué lo preguntas? Entonces, supongo que eso significa que estoy en el infierno. Que yo sepa, no, murmuró, de repente un poco ofendida. Él se estremeció levemente, normalmente al oír ese tono con una chica a la que estaba en la lista de favoritos para una buena paliza. Ella no hizo ningún gesto. Levantó la vista, y sus ojos azules se encontraron con los chocolate oscuro. Permanecieron así un buen rato. Dos oponentes midiéndose, entonces la mujer suspiró y habló con su voz de marcado acento. «Estabas desorientado, confundido», explicó. «Pensé que ibas a arremeter contra mí». Naruto no bajó la guardia. A lo largo de los años se había topado con muchos que decían no desearle daño, pero que aún así intentaban matarlo cuando estaba a su alcance. Así que tenía un jutsu de viento listo para usar si ella se volvía hostil.
En cambio, ella hizo algo que lo sorprendió. Avanzó hasta estar a 2 metros de él y luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, mirándolo implorante. Naruto la observó fijamente un buen rato, antes de imitar su gesto, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo a 2 metros de ella, pero en silencio. Desde la aniquilación de Konoha, se había visto obligado a aprender mucho sobre el mundo exterior. Pero después de un momento, volvió a adoptar su forma, con los ojos abiertos por la sorpresa y el shock que sintió al verla apenas unos momentos antes. La mujer, sin duda una mujer, vio sus ojos abiertos y su expresión de asombro, y sonrió con nerviosismo. «Supongo que es la primera vez que ves a alguien como yo», asintió en silencio. Desde que tomó al Kyuubi no Yoko, el zorro demonio de 9 colas, había visto cosas increíbles y aterradoras. Sabía que había otras criaturas inteligentes en el mundo. Las serpientes de Orochimaru, las babosas de Tsunade, los sapos del monte Miboku, los clanes de zorros demonio que habitaban los densos bosques del norte del país del fuego, por nombrar solo algunos. Pero nunca había visto nada parecido. De joven, habría entrado en pánico, habría agitado los brazos y le habría preguntado qué era. Básicamente, habría quedado en ridículo. Pero con la edad llegó la paciencia, y con la edad llegó la capacidad de controlar las emociones y mantener la boca cerrada. ¿Y quién eres?, preguntó al fin. Mejor empezar desde el principio. Ella lo miró por un momento. Tú primero. Naruto la miró frunciendo el ceño. Yo pregunté primero. La mujer pareció reflexionar un momento. Te diré que. Yo responderé una pregunta, y luego tú responderás otra. ¿Te parece bien? Naruto lo pensó por un segundo y se encogió de hombros. Está bien. La mujer le sonrió, y a pesar de la situación, él no pudo evitar corresponderle. Me llamo Ayla Sekura, caballero Jedi. ¿Qué nombre tan raro?, se encontró diciendo. ¿Y qué es un caballero Jedi? Ella levantó una mano con una sonrisa traviesa, moviendo el dedo índice de derecha a izquierda. Respondí a tu pregunta, ahora responde tú a la mía. Naruto Uzumaki, ex Jonin de Konohagakure no Sato, lo miró fijamente por un momento, antes de llevarse la mano a la boca y cubrirla mientras reía. ¿Y dijiste que mi nombre era raro? Empezó, antes de que su rostro se tornara pensativo. Está bien, ahora es tu turno. No quiero ser grosero, empezó, rascándose la nuca con nerviosismo. ¿Pero qué eres tú? Sonrió, llevándose una mano al pecho. Soy Guilek, nativa del planeta Rilot, en los territorios del borde exterior. Naruto parpadeó, confundido y desconcertado por su respuesta, que dejó muchas más preguntas que respuestas. Guilek, Rilot, borde exterior, ¿de qué están hablando? ¿Nunca has oído hablar de esto?, preguntó a Ayla, genuinamente sorprendida, a menos que la estuviera tomando el pelo. Casi todos conocían esta información, excepto los humanos. Los Dwelleks eran una de las razas más extendidas de la galaxia. Había poblaciones de su pueblo en miles de planetas, desde los mundos del núcleo hasta los confines del borde exterior. Su pueblo no estaba ni de lejos tan extendido como los humanos, pero creía que casi todos los seres de la galaxia habían oído hablar de ellos. No, es la primera vez que oigo algo así, respondió Naruto con cierta timidez. Esto solo reafirmó su opinión de que ya no estaba en los desiertos de Suna. De hecho, nunca había visto nada ni remotamente parecido a los árboles con forma de hongo que los rodeaban. Sabía que la colección de sellos que Madara usó para destruirlo era inestable. De hecho, muchos maestros de sellos habían supuesto que combinar dos Fuinjutsu tan poderosos sería demasiado peligroso como para intentarlo. Ni siquiera Orochimaru estaba tan loco como para intentarlo. Por otro lado, el rubio siempre se había preguntado sobre la cordura de Uchiha. Después de todo, ¿qué persona en su sano juicio pensaría que colisionar la luna con la Tierra era una buena idea? Tal vez los sellos combinados no fueran explosivos como él creía. Quizás crearon algún tipo de cambio dimensional, lanzándolo de una realidad a otra. Las realidades alternativas eran teóricamente posibles. Una piedra en un arroyo creaba ondas. Una decisión diferente llevaría a alguien por un nuevo camino. Si recuerdo las reglas de esta pequeña sesión, entonces ya has tomado tu turno. Ella le frunció el ceño y le dijo, no lo he hecho. Sí, lo has hecho, señaló Naruto con una sonrisa traviesa. Me preguntaste si había oído hablar de tu gente o de lo que fuera que estuvieras hablando, así que ahora es mi turno. Ella lo fulminó con la mirada un instante, antes de suspirar derrotada y hacerle un gesto para que continuara. ¿Qué es un caballero Jedi? Un caballero Jedi es un rango para los Jedi en la Orden Jedi.
Cuando un aprendiz, o un aprendiz padawan, se considera listo a ojos de su maestro, pasa por una serie de pruebas, y si las supera, recibe el rango de caballero. Explicó Ayla, al ver comprensión en los ojos del humano rubio. Ah, ¿y qué es la Orden Jedi?, preguntó Naruto. Supuso que estos Jedi eran una especie de organización guerrera, como los shinobi de su tierra natal, y que un caballero tenía un rango similar al de un shinobi de nivel Chunin. Ayla levantó una delicada ceja, la única señal de vello en su cuerpo, pensó. Es mi turno. Se rascó la nuca tímidamente. Lo siento, lo siento. Adelante. ¿Qué es un Jonin? Es un rango de guerrero en la aldea de donde provengo. Jonin es la abreviatura de Alto Ninja o Alto Shinobi. Es uno de los rangos más altos, y quienes lo ostentan son considerados guerreros de élite, respondió Naruto. El Twi'lek frunció el ceño levemente, pero asintió, lo que le permitió responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la Orden Jedi? Blee frunció el ceño mientras observaba el extenso bosque desde la pared del acantilado. La columna llevaba 1 hora en movimiento cuando el tiempo empeoró. Comenzó con una brisa húmeda y cada vez más intensa, y de repente, y sin previo aviso, empezó a llover. La lluvia fue repentina y torrencial, con gotas de agua helada que le golpeaban la armadura. Dios, cómo odiaba este planeta. Felucia era un mundo de clima impredecible. Podía ser caluroso y húmedo, sin señales de lluvia durante semanas o incluso meses. Una tormenta podía llegar de repente, normalmente durando solo 1 o 2 horas, pero en raras ocasiones podía durar días y volverse tan fuerte que levantaba enormes masas de niebla. El comandante llevaba 1 mes en este infierno y aún no había descifrado los patrones climáticos de este mundo selvático. Ni siquiera estaba seguro de qué estación era. Pronto, a la lluvia torrencial se unieron relámpagos dentados y truenos casi ensordecedores. En poco tiempo, el suelo estaba empapado y se convertía lentamente en un lodazal. Sus tropas y máquinas avanzaban con dificultad, pero a un ritmo lento y arduo. Si los separatistas tomaban la iniciativa y los atacaban ahora, estarían en desventaja. Finalmente, ordenó a la columna que se detuviera y resistiera. La ofensiva contra las posiciones separatistas tuvo que suspenderse indefinidamente. Enviaron exploradores al bosque para vigilar la llegada de las fuerzas separatistas o de su díscolo general. No había tenido noticias de Sakura desde que se adentró en la selva, y estaba empezando a preocuparse. Blee había intentado comunicarse con ella por su comunicador personal, pero algo en la tormenta interfería las comunicaciones, y solo recibía estática. Ni siquiera pudo contactar con el comandante Ofe y los soldados ARC que envió por delante. Ellos también estaban solos. Comandante, se giró para ver a uno de sus capitanes de la ARC, Briggs, de pie tras él, completamente equipado con su armadura de reconocimiento avanzado, con franjas rojas en el yelmo, brazos y piernas, y 2 pistolas blaster enfundadas en la cadera. Detrás de él había una fila de 4 soldados de la ARC. Las franjas azules representaban su rango de tenientes, sosteniendo en sus manos los rifles blaster o Star M5 compactos con mira telescópica. Ha pasado mediodía y aún no ha regresado. ¿Nos da permiso? Blee frunció el ceño un momento, antes de asentir con la cabeza. Ve. Tráela de vuelta antes de que termine la tormenta. Sí, señor, respondió el capitán, y con un gesto de la cabeza a sus hombres se adentró en la brumosa jungla feluciana. La tormenta había llegado de repente y sin previo aviso, empapándola a ella y a su extraño compañero de pies a cabeza antes de que pudieran encontrar sombra bajo uno de los árboles más grandes con forma de hongo. Poco a poco, la tormenta empeoró y una ligera neblina comenzó a formarse, reduciendo la visibilidad a menos de 20 metros. Ayla estornudó y empezó a frotarse los costados con las manos en un intento desesperado por entrar en calor. Las gotas de lluvia que le caían sobre la piel estaban heladas. Exhaló un suspiro que se convirtió en niebla, y apenas logró contener el castañeteo de sus dientes. Su ropa de cuero estaba empapada, rozándose contra su cuerpo y haciéndola sentir desnuda. Su piel brillaba por el agua de lluvia, como si la hubieran sumergido sin contemplaciones en una piscina. Era curioso cómo apenas 1 hora antes estaba hirviendo y ahora hacía un frío como la tundra ártica. Echó un vistazo a su compañero. Estaba empapado hasta los huesos, pero no parecía importarle. Tenía la cabeza levantada, sus ojos azules observando las repentinas y oscuras nubes de tormenta que bloqueaban el sol alienígena.
El agua goteaba de los bordes de sus púas rubias en riachuelos, pegándoselas a la cabeza, y seguía deslizándose por su rostro. Vamos, la voz de Naruto la sorprendió, y se giró para verlo a medio camino dentro del tronco del árbol, usando la abertura que había cortado hacía apenas unos minutos. Hace un frío glacial aquí afuera. Al menos aquí podemos estar secos. Ella asintió, lo siguió y se sentó al otro lado del árbol, observándolo apoyar su enorme pergamino contra la pared, con los ojos cerrados, como si estuviera a punto de dormirse. Pero no se dejó engañar. Un trueno pareció estallar desde arriba, y notó que Naruto se estremecía ligeramente. Parecía que Naruto tenía un poco de miedo a las tormentas. Ayla se sacudió, dejando escapar gotas de agua de su cuerpo reluciente antes de apoyarse en la pared y cerrar los ojos. Sentía frío, cansancio y agotamiento. Deseaba tener más ropa de la que tenía. Debería haber escuchado a Barris, que insistía en usar una capa o ponerse alguna de las armaduras modificadas que Blee le había hecho. De repente, sintió un peso sobre ella y entreabrió un ojo para ver la gabardina de Naruto sobre ella como una manta. Naruto estaba arrodillado a su lado, observándola un momento antes de levantarse y regresar a su lugar al otro lado del baúl. Ella sonrió ante el pequeño gesto. Así que era un caballero. Inconscientemente, se acurrucó, envolviéndose en la gabardina, y antes de darse cuenta, se quedó profundamente dormida. Debía estar cansada. Apenas un minuto después de cubrirla con su abrigo, Naruto oyó una respiración suave y constante, lo que le indicó que Ayla se había quedado dormida. No le sorprendió. Al despertar, parecía cansada. Vio ojeras y cansancio en su mirada, lo que significaba que no había dormido bien en mucho tiempo. Naruto miró por la abertura, vio que la tormenta empeoraba y escuchó el continuo llover a cántaros. Suspiró. No tenía prisa en ir a ningún lado. Ni siquiera él estaba tan loco como para abandonar este refugio en medio de semejante tormenta. Hacía que las que había atravesado en Konoha parecieran un clima bastante decente. Resignado a estar atrapado allí, decidió estudiar a la extraña alienígena que tenía frente a él. No había mucho espacio en el maletero, y sus pies casi se tocaban. Tenía que admitir que era muy hermosa, aunque nunca antes había visto algo igual. ¿Cómo se hacía llamar a Ayla? Ah, sí, una Twi'lek. Su rostro, relajado en la dicha del sueño, era sereno y hermoso, sin una sola mancha en su piel cerúlea. Su boca estaba entreabierta, dejando entrever sus blancos dientes superiores. Roncaba, pero era suave y relajante, principalmente exhalando e inhalando por la boca. Era muy esbelta, con piernas largas que parecían extenderse eternamente, un vientre plano, una tez impecable y un par de montículos que parecían poco más grandes que un puñado. Suspiró, apartando esos pensamientos de su cabeza. El cuero ceñido que vestía dejaba poco espacio a la imaginación, pero de alguna manera aún era capaz de evocarlo. Maldijo a medias a su difunta maestra por haberlo corrompido parcialmente. Naruto se quedó despierto casi toda la noche, vigilando, observando cómo subía y bajaba su pecho y escuchando los suaves sonidos que hacía al dormir. Era fascinante mirarla, y apostó a que Jiraiya, que en paz descanse, habría intentado reclutarla para su investigación una vez que se recuperara del impacto inicial. Rió entre dientes al pensarlo. Finalmente, la lluvia paró, y tras un momento, para asegurarse de que la tormenta había terminado, se levantó y salió de nuevo al descubierto. El sol se asomaba entre las nubes oscuras que se dispersaban lentamente y parecía que iba a ser un día caluroso. Cuando Ayla despertó, el sol se filtraba por la abertura y la lluvia torrencial había cesado. Se incorporó, secándose el chicle de los ojos antes de estirar los músculos. Ayla se sorprendió de lo cansada que debía estar para quedarse dormida así, y se reprendió por haberse desmayado en presencia de un hombre al que no conocía. Por lo que sabía, era un espía separatista. Se puso de pie, doblando el abrigo largo de Naruto mientras caminaba hacia la abertura y echaba un vistazo afuera. Allí estaba, en medio del claro. Ayla notó la katana en su mano, su postura y la forma en que la portaba. Se había quitado la ropa, quedando solo en pantalones y una camisa negra, y por primera vez, Ayla se fijó en su físico. Los músculos eran definidos, lo que le indicaba que los había ganado con trabajo duro en lugar del ambiente estéril de un gimnasio. Sudaba por el esfuerzo, y un hilillo de sangre le salía del pelo y la piel cada vez que hacía un movimiento brusco. Naruto llevaba un tiempo entrenando. Obviamente, era un experto en esgrima, algo bastante raro fuera de organizaciones de la fuerza como los Jedi o los Sith. Ella lo observó comenzar una serie de formas, con movimientos gráciles y ligeros como los de un bailarín.
Giró, se agachó y bailó como si luchara contra un enemigo invisible, con su espada silbando y desdibujándose en una serie de cortes, puñaladas y golpes ejecutados con tal delicadeza que ella pensó que sería rival para muchos maestros de batalla Jedi. Con suavidad, cruzó la abertura y se sentó, contenta de observarlo practicar las formas de su arte con la espada. Era un arte con el que no estaba familiarizada, y le intrigaba observarlo ejecutar las posturas con la facilidad que da la práctica. Finalmente se detuvo, terminando su forma y envainando la espada con un movimiento rápido. Jadeaba con dificultad, pero sonreía. ¿Descansaste bien? Sí, gracias por el abrigo. Sonrió mientras él se acercaba, agarrando telequinéticamente la toalla que colgaba de una rama junto a ella y lanzándola hacia él. Naruto la atrapó con facilidad y la miró con una sonrisa irónica. Sin embargo, algo le confundía. Esa es una habilidad interesante. Soy telequinética, explicó mientras se ponía de pie y lo observaba. He oído hablar de eso. ¿Puedes mover cosas con la mente?, dijo mientras se secaba el sudor de la frente. Sí, respondió Ayla, aún notando que algo andaba mal. No era muy bueno ocultándolo. Dudaba que esos expresivos ojos azules pudieran ocultar algo. Pero en el fondo sentía una vorágine de confusión e incertidumbre. Naruto, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir?, preguntó con cierta cautela. Yo también soy empática, explicó Ayla, y al ver su mirada ligeramente confundida, suspiró. Significa que también puedo leer las emociones. ¿Te sientes preocupado?, suspiró y se quedó en silencio un momento antes de responder. Ayla solo conocía al hombre desde hacía unas horas, y la sesión de preguntas y respuestas que compartieron solo añadió más, preguntas que respuestas. Pero sentía, a través de la fuerza, que era un buen hombre, fuerte y valiente, con buenas intenciones para cualquiera que lo conociera. Pero también sentía que había sido herido gravemente en su vida, no física, sino emocionalmente. Es que, todo me resulta tan confuso ahora mismo. Supongo que ya no estoy en mi mundo natal, pero no sé dónde buscar ni siquiera si existe. Supongo que puedo decir que tengo miedo. Rió con tristeza. No, miedo no es la palabra correcta. Estoy aterrorizado. Estás en un lugar extraño, con gente que nunca has conocido, de razas que jamás has visto, dijo Ayla con voz suave mientras se ponía de pie y se acercaba a él. Todo a tu alrededor es desconocido, y te aterroriza, ¿verdad? Parecía nervioso, casi como si estuviera a punto de salir corriendo, pero asintió con la cabeza. No te voy a mentir, Naruto, continuó, poniéndole una mano en el ancho hombro. Él le sacaba una cabeza, algo inusual considerando su estatura. Habrá mucho ahí fuera que no entenderás y te asustará. Pero te prometo algo, me quedaré contigo, seré tu guía y te ayudaré a encontrar el camino a casa. ¿De acuerdo? Él asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Gracias, Ayla. Ella sonrió y dijo, de nada. De repente, su cabeza giró a la derecha, justo cuando un grupo de individuos apareció entre la espesa maleza, ataviados con una especie de armadura blanca, con franjas de colores que adornaban la superficie. Uno, con franjas carmesí en el yelmo y los brazos, dio un paso al frente y saludó con vehemencia. Aquí está, señora. Nos dejó preocupados por un momento. Capitán Briggs saludó a Ayla con una sonrisa y un gesto de asentimiento, antes de mostrarse ligeramente culpable. Lo siento, los envié a usted y a sus hombres a una persecución salvaje, ¿verdad? El capitán asintió, antes de girar su timón hacia Naruto. ¿Y quién es? Es ese alborotador al que decidí ir a ver, respondió Ayla. No te preocupes, no es un espía separatista. Solo un joven lejos de casa. Muy bien, general, respondió Briggs. Obviamente no estaba convencido, pero iba a seguir las órdenes de su oficial al mando. Le diré al comandante que está bien. Ayla asintió, antes de volverse hacia Naruto, vamos a buscar tus cosas. Naruto asintió, se dio la vuelta y dejó que su nuevo conocido lo guiara de regreso al árbol. En un minuto, había recogido su pergamino de invocación y era escoltado de vuelta por una extraña mujer y sus soldados ARC de élite. Todo era un poco surrealista. Estos hombres, sus armaduras, sus armas, todo le resultaba desconocido. Se preguntó cómo podían ser peligrosos estos objetos negros, si no tenían espadas ni etiquetas selladas. Quizás esto se debía a que era un shinobi, y los suyos luchaban en las sombras y en terreno elevado, atacando desde diferentes ángulos y desde los lugares más recónditos. No se molestaba en observar a un ejército regular y cómo luchaban y se desplegaban.
Los shinobi libraban sus propias guerras, sus propias batallas. Oyó un leve silbido y giró la cabeza hacia el capitán. Lo vio colgar su arma y, metiendo la mano en su taparrabos, sacó un pequeño objeto con forma de disco y accionó un interruptor. Apareció una pequeña figura, de unos 10 o 20 milímetros de altura. Le recordó a ese jutsu holográfico que usaban los Akatsuki para mantenerse en contacto. La figura habló con voz ronca. Ejecutar la orden 66. Así se hará, milord. De repente, Naruto sintió una terrible sensación en la boca del estómago. Inconscientemente, buscó la bolsa de su muslo derecho, sacó un par de kunais y los embulló con chakra del viento justo cuando el soldado desactivaba su disco y descolgaba su arma. Briggs regresó a la formación, intercambió una mirada con sus compañeros y asintió con calma. Al unísono, los 5 descolgaron sus armas y las prepararon, apuntando a la espalda de Ayla. ¡Cuidado! Nota del autor 1. Naruto y Star Wars son propiedad de Masashi Kishimoto y LucasArts, respectivamente. No me atribuyo ningún derecho sobre ellos ni gano nada con la publicación de esta historia. Es todo fanficción, amigos. Nota del autor 2. Tengo esta historia escrita hasta el capítulo 4. Llevo la mitad del capítulo 5, pero quizás tenga que empezar desde cero, así que habrá actualizaciones semanales hasta entonces. Después, las actualizaciones podrían disminuir un poco. Espero que no, pero puede que sí, así que sigan leyendo y revisando, y si alguien tiene algún consejo, háganmelo saber. Gracias a todos. Darth Majeus.